Buenas noches. En nombre de Planicontrol queremos agradecerle por su interés en el curso Certified Cost Professional CCP de la ACE International. El curso virtual CCP de Planicontrol se desarrolla con 30 horas de dictado a tiempo real con docentes certificados CCP por el ACE International. Adicionalmente, incluye el desarrollo por 5 horas de un examen de simulación virtual único en el mercado. Es importante señalar que Planicontrol es la única empresa en el Perú certificada como Approved Education Provider, AEP, por el AAC International. Esto garantiza que todos los contenidos y estructuras de los cursos de Planicontrol están validados y certificados por AAC International Estados Unidos. El día de hoy vamos a desarrollar una pequeña parte de la unidad 2, Ingeniería Económica, como modelo de lo que se desarrollará en el curso de certificación virtual de Planicontrol. El tema a desarrollar el día de hoy es Break-Even Analysis o análisis del punto de equilibrio. Para desarrollar rápidamente esta sección del curso CCP, debemos recordar que la información económica representa las proyecciones de los gastos y retornos de todo proyecto. Estas proyecciones finalmente afectarán las decisiones de la empresa y o proyecto, de modo de definir si se realizará o no el esfuerzo. Si nosotros necesitamos una mejor toma en las decisiones, necesitamos elaborar entonces escenarios ¿qué pasa si? Para poder determinar las cantidades de variación que son admisibles en un punto dado, de modo de que puedan cambiar o no la decisión de seguir o no con un negocio o proyecto. Si queremos entender el break-even analysis o punto de equilibrio, lo definiremos de acuerdo a lo siguiente. El punto de equilibrio de un producto es aquel punto donde los ingresos totales recibidos por la venta del producto son iguales a los costos totales asociados a esta producción. Requerimos entonces conocer algunos conceptos previos para realizar el análisis del break-even, valga la redundancia, análisis. El primer término es el selling price o SP, que se entiende como el precio de venta unitario por el cual se vende o comercializa el producto. El siguiente concepto es el Sales Revenue o SR, que se entiende como los ingresos de venta y es calculado por el precio de venta, comentado en el punto anterior, multiplicado por el total de unidades vendidas o producidas. El siguiente concepto son los Variable Costs, o VC, que se refiere a los costos variables que están en proporción o relación al volumen de venta. Otro concepto es el Contribution Margin, o CM, que se entiende como el margen de contribución y es calculado mediante la resta de los ingresos totales menos los costos variables. Asimismo, también se puede obtener un margen de contribución unitario, donde se tendría el precio de venta unitario menos el costo variable unitario de cada unidad producida. Otro concepto son los Fixed Costs FC, que se entiende como los costos fijos que son constantes sin importar el volumen de producción o el volumen de ventas. Otro concepto son las units, entendido como el número de unidades vendidas o producidas durante un periodo dado. Por último, se tiene el concepto de profit o PEL, que se entiende como las ganancias o el margen del negocio luego de descontar el monto de los costos fijos y los costos variables. ¿Correcto? Una vez entendidos estos conceptos previos, podemos proceder
entender las fórmulas que se necesitan para el análisis del punto de equilibrio. La primera expresión que requeriremos hallar se conoce como break-even point o BEP in units, que se traduce como punto de equilibrio expresado en unidades. Para nosotros hallar el punto de equilibrio expresado en unidades, debemos saber que este punto de equilibrio se va a conseguir cuando los ingresos de venta o Sales Revenue, SR, cubran al menos todos los costos fijos y los costos variables. Vale decir que en el momento o escenario en el cual el profit, P, o margen o ganancia, como lo quieran conocer, es igual a cero. Vale decir, no se tiene profit, no se tiene ganancia, pero los ingresos producidos o los ingresos obtenidos a través de las ventas han cubierto al menos todos mis costos fijos y variables. Y esto es lo que se muestra en el esquema en el margen izquierdo de su PPT, donde se tiene que los ingresos de venta están conformados por el profit o la ganancia sumado al fixed cost o costo fijo y a los variable cost, costos variables. Partiendo de este esquema se puede desarrollar la expresión que se muestra en esta parte derecha, donde la utilidad o profit será igual al total de ingresos, sales revenue, menos los costos variables y los costos fijos. Claro que los costos fijos están expresados en un periodo determinado de tiempo. Partiendo de esta expresión y sabiendo que el punto de equilibrio no se tiene margen o ganancia, vale decir que la ganancia es igual a cero, se puede desarrollar la extensión de matemática hasta llegar al valor del punto de equilibrio expresado en unidades, también conocido o expresado como NE, cantidad de equilibrio. Y la expresión matemática o ecuación para obtener será los costos fijos divididos en el entre el margen de contribución unitaria. Si quisieran entender el resultado de esta ecuación en su expresión física, nosotros sabemos que el margen de contribución se obtiene al restar los ingresos de venta, ¿correcto?, menos los costos variables. Si nosotros restamos el total de ingresos de venta menos los costos variables, obtendremos el margen de contribución, por definición. Y este margen de contribución, para el caso específico del punto de equilibrio, sabemos que no se tiene profit. Vale decir que el margen de contribución cubrirá al menos los costos fijos del negocio, puesto que el profit es cero. Teniendo este concepto claro, nosotros podemos entender la expresión a la que se llega para el punto de equilibrio. Y es que se entiende que los costos fijos divididos en el margen de contribución unitario representan una misma proporción. Y es a partir de esta que nosotros podemos obtener la cantidad de equilibrio. Una vez obtenida la cantidad de equilibrio, nosotros podemos obtener este mismo punto de equilibrio expresado en dólares, que es representado por los ingresos que yo necesito para llegar a mi punto de equilibrio. Para obtener este break-even revenue, que se le conoce en inglés, bastará con multiplicar la expresión o cantidad de equilibrio expresada en unidades halladas en el punto anterior, multiplicado por el precio unitario de venta. Vale decir, tendré mi cantidad de equilibrio multiplicada por el precio de venta, para poder hallar el punto de equilibrio total en dólares. ¿Correcto? La siguiente fórmula me permitirá obtener a mí la ganancia deseada o ganancia objetivo meta, expresado en español también como profit deseable en unidades. ¿Cuánto debe ser el profit para expresar la cantidad
esta cantidad a producir en unidades. Debemos tener claro que el profit deseable, o DP, es establecido por la dirección de la compañía. ¿Cuánto es el monto de ganancia, de margen, que la compañía quiere obtener por iniciar un negocio? ¿Correcto? Entonces, en este caso, en este esquema, nosotros tendremos que los ingresos de venta, SR, Sales Revenue, estarán conformados por los costos variables, los costos fijos y el Desired Profit o ganancia meta que quiere obtener la compañía. En este caso, la ganancia o el profit ya no es igual a cero, sino que toma el valor de lo que la compañía establece. En este caso tendremos que desarrollar la expresión matemática teniendo que el desired profit, la ganancia deseada, será igual al total de los ingresos, el revenue, menos el total de costos variables y el total de los costos fijos, ¿correcto? Al hacer la resta entre los ingresos totales menos los costos fijos y los costos variables, nosotros nos deberíamos quedar con la ganancia deseada o objetivo de la empresa. Desarrollando esta expresión, que la pueden ver aquí en su lámina, en la parte derecha, nosotros llegaremos a la siguiente expresión de punto de equilibrio en unidades. Perdón, profit deseable expresado en unidades, que se conoce como NDP, ¿correcto? Donde en el NDP se podrá calcular sumando los costos fijos más el desired profit, la ganancia deseada, que representa esto en el esquema, costos fijos más la ganancia deseada, dividido entre el margen de contribución unitario, para poder obtener el total de cantidades que debería yo elaborar para obtener este margen. ¿Se entiende? En el esquema también se puede ver la equivalencia física. Margen de contribución está representado por los costos fijos más la ganancia deseada. Si divido esto entre margen de contribución unitario, lo que voy a obtener son las cantidades requeridas para poder obtener esta ganancia deseada. Teniendo claro ya la teoría y las fórmulas que me permiten hacer el cálculo del break-even análisis, vamos a poner en práctica la teoría explicada. Veamos el siguiente escenario. Como ingeniero de costos, se te ha solicitado proveer la información pertinente para la toma de decisiones en el proyecto de una nueva mina. La empresa piensa producir mineral y proyecta las siguientes ventas. Precio de venta del mineral por toneladas. Se considera $6.000 o su representación simplificada en K de miles, $6. Los costos para producir cada tonelada de mineral está expresado en $4.000 o 4 expresado en miles para su simplificación. Hay que tomar en cuenta que estos son costos para producir cada unidad de tonelada mineral, por lo cual del ejercicio tengo que interpretar que los costos variables están representados por este valor de 4. Por otra parte, tenemos que los costos fijos se definen de la siguiente manera. Por concepto de rentas y alquileres, se tendrán 30.100 expresado en miles dólares, vale decir 30.100.000. Por concepto de salarios, se tendrán 18.000 miles de dólares, vale decir 18 millones de dólares. Y por otros conceptos se tendrán 3.000 K dólares. Basado en este escenario, nos piden responder las siguientes 6 preguntas. Veamos a continuación qué nos piden. Lo primero será establecer los costos fijos, variables
y el precio de venta de mi negocio. Como sales price o precio de venta, tengo del enunciado que son 6 expresado en miles dólares por cada tonelada. Los costos variables son 4 miles por cada tonelada. Y para poder hallar los costos fijos, tengo que sumar los conceptos de las rentas, 30.100, más los salarios, 15.000, más otros gastos, 3.000, que serán los costos fijos de mi producción, que sumados me dan 48.100 dólares expresados en miles. La primera pregunta me dice, ¿cuántas unidades son requeridas para producir por mes? Perdón, ¿cuántas unidades son requeridas producir por mes para obtener el punto de equilibrio? Nos está hablando entonces de unidades de punto de equilibrio. Yo recuerdo de mis fórmulas, sin tener que memorizarlas, que las unidades requeridas en el punto de equilibrio se dan cuando el profit es cero, cuando no existe ganancia, cuando los ingresos igualan a mis costos fijos y a mis costos variables. Teniendo este concepto claro, y para poder hallar la cantidad del punto de equilibrio, yo debo recordar que el punto de equilibrio, denominado M, estará dado por los costos fijos, ¿correcto? Fixed cost, divididos entre ¿qué? Entre el margen de contribución unitario, entre el CM unitario. Entonces yo ya tengo el valor de los costos fijos, que está dado de lo que establecí anteriormente, 48.100. Lo que me falta hallar es el margen de contribución unitario. Pero yo ya tengo el precio de venta unitario y tengo el costo variable unitario de cada unidad a producir. Entonces yo sé que el margen de contribución unitario será la resta de esos dos, ingresos menos costos variables. 6 menos 4 será 2. Y lo único que tendré que hacer es dividir los 48.100 entre 2, que sería igual aproximadamente a 24.550. ¿Correcto? Veamos si el ejercicio corrobora lo que hemos anticipado. Entonces el BEP o el Break-Even Analysis expresado en units será igual al FC dividido entre el margen de contribución unitario, que no es otra cosa que el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, que como habíamos mencionado son los 48.100 dividido entre 2, 6 menos 4, 24.050 toneladas a producir para poder hallar el punto de equilibrio. Vale decir que cuando yo logre producir 24.050 toneladas de mineral, recién podré cubrir los costos fijos y variables de mi producción. Y obviamente voy a obtener un margen o una ganancia de cero en este caso. Veamos la siguiente pregunta. Tenemos, ¿cuál es la venta total requerida para alcanzar el punto de equilibrio? Que no es otra cosa de saber los ingresos totales que me representan a mí la cantidad de equilibrio que se tiene que lograr. Entonces, esto es muy sencillo porque a la cantidad de equilibrio ya obtenida, ya hallada, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por el precio de venta o sales price. Teniendo el sales price ya de la información de entrada, que son 6 dólares por tonelada, obviamente expresado estos dólares en miles. Entonces, si tenemos 24.050 toneladas por 6 dólares la tonelada, yo lo único que tendría que hacer es multiplicar esos dos valores y obtener el total de venta requerida para hallar, alcanzar el punto de equilibrio. Que según mi ejercicio estará representado por el B multiplicado por el sales price. 24.050 por 6 me da un valor de 144.300 dólares expresado en miles, con el K adelante del dólar. Veamos la tercera pregunta.
Si $21.800 expresado en miles es el margen deseado meta, el desired profit, ¿cuánto debería ser el volumen de ventas? En este caso, vemos que el profit ya no va a ser cero. Ya no estamos buscando un punto de equilibrio que me dé un margen de cero, sino que se está estableciendo el profit con el valor de 21.800. Esto es un monto establecido por la dirección de la empresa, lo que la empresa quiere ganar. Lo que me preguntan ahora es cuánto debe ser mi volumen de ventas, vale decir, cuánto debo vender yo en cantidad para poder hallar este profit, para poder cumplir con este profit. Nosotros recordamos que en el caso de un margen deseado, nosotros tenemos que la cantidad, el N de P con el profit, va a ser igual, es muy parecida a la fórmula anterior, solamente que se le adiciona a los costos fijos, a los fixed costs, se le debe adicionar el valor establecido por DP o margen deseado. Y a todo esto se le debe dividir entre el margen de contribución unitario, CM. Correcto. Nosotros ya tenemos los fixed costs, que son los 48.100. Le sumamos los 21.800, correcto. Tendríamos acá 48.100 sumado más los 21.800 que me plantea el problema, correcto. Y todo esto dividido entre el margen de contribución unitario, que eso ya lo habíamos hallado en el ejercicio anterior, que es básicamente el precio unitario de venta menos el costo variable unitario, 6 menos 4, estos. Y con esta expresión podríamos obtener el volumen de ventas para cumplir con este margen deseado. Si vemos aquí, voy a borrar rápidamente. Voy a borrar rápidamente nuestros garabatos. Correcto. Tenemos que el NDP sigue la fórmula que les comenté, fixed cost más desired profit, dividido entre el margen de contribución unitario, que es el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, que sería igual a los 48.100 más 21.800 establecido por la pregunta, entre el margen de contribución, que es 6 menos 4. El monto total que yo debería producir para cumplir este margen deseado sería de 34.950 toneladas cada mes, ¿no? Esta pregunta está indicada para el volumen de ventas mensual, ya que el costo fijo es un costo fijo mensual. Este costo fijo es un costo fijo mensual. ¿Correcto? Podríamos hallar que casi se deberían producir 35.000 toneladas de mineral para poder 35.000 toneladas de mineral mensual para poder obtener ese margen de 21.800 miles de dólares. Veamos a continuación las últimas tres preguntas. Pregunta 4. Si los alquileres y las rentas, que es un concepto de los costos fijos, se incrementaran a 40.100, ¿cuál será el nuevo punto de equilibrio en unidades? ¿Cuáles serán las unidades para ese nuevo punto de equilibrio? Entonces lo que tendríamos que hacer ahí es calcular el nuevo costo fijo. Teníamos que ahora el concepto de alquileres se aumenta a 40.100. El monto por salario se mantiene fijo en 15.000 y el monto de otros gastos se mantiene fijo en 3.000. Entonces el nuevo valor de los costos fijos será 58.100 dólares expresados en miles. Si yo quiero hallar el nuevo punto de equilibrio en unidades,
el nuevo BEP, será, utilizando mi fórmula anterior, simplemente que el fixed cost se tendrá que actualizar a los 58.100 divididos entre mi margen de contribución, vale decir 2. 58.100 entre 2 me dará 29.050 toneladas para cumplir el punto de equilibrio y poder cubrir mis costos fijos y mis costos variables, habiendo aumentado, según la pregunta, mis costos fijos. Veamos entonces la pregunta número 5. Si el mercado mundial de este mineral en específico incrementó el precio de venta unitario de lo que estaba, si no me equivoco, de lo que estaba en 6, aumentó a 7, que son miles, ¿cuál será el nuevo punto de equilibrio en unidades? Y fíjense que se pone un pequeño asterisco aquí. ¿Por qué se pone un asterisco? Porque estas son preguntas muy parecidas a lo que encontrarán ustedes en un examen de certificación CCP. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que cada vez que ustedes tengan una serie de preguntas en base a un escenario, cada pregunta es una pregunta individual y no toma en consideración los escenarios o casos vistos en las preguntas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de la pregunta 5, donde menciona que el precio de venta aumentó de 6 a 7 y me piden hallar un nuevo punto de equilibrio, yo no debo tomar en consideración, por ejemplo, que el monto por alquileres y rentas que se vio en la pregunta anterior incrementó a 40.100. Esto es un dato netamente de la pregunta 4 y no pertenece al escenario de la pregunta 5. Por lo cual, en el escenario de la pregunta 5, solo voy a cambiar el precio de venta unitario de 6 a 7 y todos los demás conceptos, todas las demás variables permanecerán igual al escenario inicial. Entonces, si yo quisiera hallar un nuevo punto de equilibrio, yo tendría que hacer nuevamente utilizar mi fórmula y decir, anteriormente yo tenía un costo fijo de 48.100, ¿correcto? Entonces, voy a borrar rápidamente las anotaciones. Lo que voy a tener que hacer es seguir utilizando el 48.100 de costos fijos que viene de mi escenario inicial y ahora sí actualizar mi precio de venta, que antes era 6, ahora lo actualizaré a 7. 7 menos 4 me dará 3 y los 48.100 entre 3 me obtendrá un valor de 16.033 toneladas a producir. Hay que tener muy en cuenta este comentario, pues en un examen de certificación CCP tendremos que evaluar las preguntas de manera individual e independiente de las preguntas anteriores. Correcto. Veamos la última pregunta. Si mantengo el costo fijo, pero existe un incremento de 0.5 miles de dólares en el costo variable por tonelada, ¿cuál es el nuevo punto de equilibrio en units? Bajo este nuevo esquema, bajo este nuevo escenario de la pregunta 6, yo debo olvidarme de la modificación del precio de venta unitario y debo retomar todas las condiciones iniciales de la pregunta. Esta pregunta 6 solo me dice que se producirá un cambio en el costo variable por tonelada en 0.5 miles de dólares. Entonces yo debo utilizar mi fórmula inicial, actualizando ¿qué? Actualizando ya no el precio de venta, sino actualizando ahora mi costo variable unitario. Entonces lo que yo tendré como solución será el nuevo BEP o el nuevo punto de equilibrio en unidades será igual a los 48.100 de costos fijos iniciales de la pregunta dividido entre mi precio de venta original 6 menos los 4.5 porque se produjo un aumento de 0.5 en los 4 en el valor de 4 que era el valor original del costo variable. 4 más 0.5, 4.5
y voy a obtener el nuevo punto de equilibrio, que sería 48.100 entre 1.5, que me da como resultado 32.066 toneladas a producir. Muy bien, con esto hemos realizado un rápido repaso al tema de break-even análisis o análisis del punto de equilibrio, mostrando preguntas tipo de lo que ustedes podrían encontrar en su examen de certificación. Para poder conocer y estudiar el curso completo, no dudes en entrar en nuestra página web www.planicontrol.com y se puedan inscribir al curso virtual de certificación CCP desarrollado por Planicontrol. Agradecemos su atención y los esperamos hasta un próximo webinar. Muchas gracias.